Bienvenidos al videotutorial sobre el uso del módulo de información para sus presupuestos. Este módulo tiene como objetivo apoyar a los usuarios a importar de una manera ágil la información necesaria de su programa de trabajo anual y su programa operativo anual autorizados para su uso en el módulo de sus presupuestos. Para ingresar al módulo, abra su navegador. En la barra de direcciones, ubicada en la parte superior de su navegador, ingrese la siguiente dirección: sii.tecnm.mx y presione la tecla Enter. Una vez que termine de cargar, se mostrará la página principal del Sistema Integral de Información del TEC-NM. En la parte superior derecha, dentro del menú de inicio de sesión, dé clic en la palabra Login. Este enlace lo redireccionará a la pantalla de inicio de sesión del Sistema Integral de Información. Aquí, introduzca su nombre de usuario, su contraseña y presione el botón Ingresar. Una vez dentro, el sistema le mostrará un resumen de su información y podrá ingresar al módulo. Para ingresar al módulo, del menú principal, seleccione la opción S Administración, Finanzas y presione sobre la opción Información para sus presupuestos. El contenido de la página está distribuido de la siguiente manera. En la parte izquierda se muestra el menú del módulo y en la parte derecha se desplegará el contenido de cada opción. En la sección del menú podemos encontrar el nombre del módulo, el año de trabajo, las opciones para desplegar o contraer el menú del módulo y el nombre de la institución que ha iniciado sesión. El menú del módulo de información para sus presupuestos cuenta con 8 secciones: Inicio, PTA del TEC-NM, Conceptos para la captación de ingresos propios, Subir archivos, PTA, POA, Información de autorización y Terminar captura. Cada una de las opciones del menú se irá explicando conforme avance el proceso para la importación de la información para sus presupuestos. La opción de inicio redirecciona a la página principal, la cual da la bienvenida al módulo y muestra el objetivo del mismo. La opción PTA TEC-NM muestra una tabla con la estructura del PTA del TEC-NM. El objetivo de esta tabla es que los institutos o centros puedan consultar la información de los programas, proyectos e indicadores definidos en el programa de trabajo anual del TEC-NM. Aquí podemos encontrar el número y nombre de los 9 programas, el número y nombre de los 42 proyectos, el número, descripción, fórmula y periodicidad de cada uno de los indicadores definidos para cada proyecto. La opción Conceptos para la captación de ingresos propios muestra una tabla con la información del catálogo de los conceptos de la captación de ingresos propios. Este catálogo está formado por grupo, subgrupo, concepto y una descripción, la cual nos ayuda a identificar el concepto al que se refiere. La opción Subir archivo permite subir archivos con extensión XLS con la información del programa de trabajo anual y el programa operativo anual
para que la información pueda ser importada y utilizada en el módulo de subpresupuestos y el módulo de adecuaciones de trámites de subpresupuestos. Antes de subir los archivos, veamos la estructura que deben de llevar estos. El archivo PTA está conformado por 4 hojas, las cuales contienen a los responsables de los proyectos, las acciones, los indicadores definidos en la estructura del PTA del TEC-NM y los indicadores autorizados. La hoja Responsables deberá contener el número de proyecto y los nombres de los responsables para cada uno de los proyectos. En la primera columna deberá introducir el número del proyecto. En la segunda, el nombre del subdirector responsable del proyecto. En la tercera, el puesto del subdirector responsable del proyecto. En la cuarta, el nombre del jefe responsable del proyecto. Y finalmente, en la quinta, el puesto del jefe responsable del proyecto. Esto para cada uno de los proyectos en los que su plantel participará. La hoja de acciones deberá contener las acciones del Instituto Centro de los proyectos seleccionados. Esta está formada por 3 columnas. En la primera columna deberá introducir el número de proyecto, seguido por el número de la acción y finalmente la descripción de la acción. La hoja de indicadores deberá contener la información de los indicadores definidos en la estructura del PTA del TEC-NM según su periodicidad. Esta hoja contiene 5 columnas. En la primera columna deberá colocar el número del proyecto. En la segunda columna, el número del indicador. En la tercera columna, el número del periodo según la periodicidad del indicador. En la cuarta columna, si la fórmula del indicador es un porcentaje, deberá colocar el numerador de la fórmula. Si por el contrario la fórmula es un valor absoluto, deberá colocar este valor aquí. En la quinta columna, si la fórmula del indicador es un porcentaje, deberá colocar el denominador de la fórmula. Si por el contrario la fórmula es un valor absoluto, déjelo en blanco. La numeración de los indicadores, periodicidad y fórmula puede ser consultado en la opción del PTA del TEC-NM. Finalmente, la hoja de indicadores OUT deberá contener los indicadores autorizados en el PTA. Esta hoja está formada por 6 columnas. En la primera columna deberá introducir el número de proyecto. En la segunda, la descripción del indicador. En la tercera, el nombre del responsable del indicador. En la cuarta, el valor programado. En la quinta, el porcentaje programado. Y en la sexta, la fórmula del indicador. El archivo POA está conformado por 6 hojas, las cuales contienen la información de la captación de ingresos propios, las partidas que no requieren justificación y las partidas que requieren justificación ejercidas a través de ingresos propios del capítulo 1000, del concepto 2400, restringidas y las del capítulo 5000. La primera hoja, titulada Captación, deberá contener la captación mensual según el catálogo de captación de ingresos propios. Esta hoja contiene 18 columnas. En la primera columna deberá ingresar el grupo según el catálogo de captación de ingresos propios. En la segunda, el subgrupo. En la tercera, la descripción del concepto de la captación de ingresos propios. En la cuarta, el costo unitario de la captación. En las columnas de la 5 a la 17, deberá ingresar la cantidad a captar del mes según la columna. Y finalmente, en la columna 18, deberá ingresar el importe total del concepto a captar. La siguiente hoja, titulada Partidas,
deberá contener las partidas que no requieren justificación y aquellas que se solicitan a través de gasto directo. Esta hoja está formada por 5 columnas. En la primera columna deberá ingresar el número de proyecto. En la segunda columna, el número de acción. En la tercera columna, el número de la partida presupuestal. En la cuarta columna, el tipo de presupuesto. 1 para gasto directo y 2 para ingresos propios. Y finalmente, en la última columna deberá ingresar el importe solicitado. En la siguiente hoja, titulada 1000, deberá contener las partidas del capítulo 1000 que requieren justificación y son solicitadas a través de ingreso propio. Esta hoja contiene 6 columnas. En la columna 1 deberá ingresar el número de proyecto. En la columna 2, el número de acción. En la columna 3, la partida presupuestal. En la columna 4, el departamento que solicita el pago. En la columna 5, la descripción específica del pago. Y en la columna 6, el importe a pagar. La siguiente hoja, titulada 2400, deberá contener las partidas del concepto 2400 que requieren justificación y son solicitadas a través de ingresos propios. La columna número 1 deberá incluir el número de proyecto. En la columna 2, el número de acción. En la columna 3, la partida presupuestal. En la columna 4, la clave según el clasificador único de contrataciones públicas, mejor conocido como CUCOP. En la columna 5, el área donde se realizará el mantenimiento. En la columna 6, la descripción genérica de los materiales a comprar. Y finalmente, en la columna 7, el importe a pagar. La siguiente hoja, titulada Restringidas, deberá contener las partidas restringidas que requieren justificación y son solicitadas a través de ingresos propios. Esta hoja contiene 10 columnas. En la columna 1 deberá ingresar el número de proyecto. En la columna 2, el número de acción. En la columna 3, el número de la partida presupuestal. En la columna 4, la clave según el CUCOP. En la columna 5, la descripción del evento o servicio. En la columna 6, la sede del evento o servicio. En la columna 7, la fecha de inicio. En la columna 8, la fecha final del evento o servicio. En la columna 9, la justificación del evento o servicio. Y finalmente, en la columna 10, el importe a pagar. La siguiente hoja, titulada 5000, deberá contener las partidas del capítulo 5000 que requieren justificación y son solicitadas a través de ingresos propios. Esta hoja contiene 8 columnas. En la columna número 1 deberá incluir el número de proyecto. En la columna 2, el número de acción. En la columna 3, el número de partida presupuestal. En la columna 4, la clave del CUCOP. En la columna 5, la descripción del bien. En la columna 6, la justificación para la adquisición del bien. En la columna 7, la cantidad de bienes a comprar. Y finalmente, en la columna 8, el costo unitario del bien. La idea de que usted conozca la estructura de los archivos que se requieren es que exporte la información de algún otro sistema en donde usted realizó la captura, llene estos archivos y realice la importación a este módulo de forma ágil. Es importante mantener el orden y nombre de las hojas, así como también de las columnas que contienen cada una de ellas.
Una vez que ya tiene la información dentro del archivo, es importante establecer el tipo de dato para cada una de las columnas según se requiera. Por ejemplo, para la hoja de responsables, para la columna 1, el tipo de dato que se solicita es número entero. Para esto, seleccione las celdas a las cuales desea aplicarle este tipo de dato. Del menú principal, seleccione la pestaña Inicio. Del submenú Número, seleccione el tipo de dato. Si no está seleccionado el tipo de dato número, dé clic sobre la flecha para que le aparezca el tipo de dato y seleccione número. Por otro lado, para las columnas 2, 3, 4 y 5, el tipo de dato que se solicita es texto, por lo que selecciona las celdas a las cuales desea aplicarle este tipo de dato. Selecciona del submenú Número el tipo de dato texto si es que actualmente no está ya definido. Una vez que termine, guarda sus archivos. Una vez que ya tenemos los archivos con la información que se desea importar, procederemos a realizar la importación. Para esto, daremos clic en el botón Examinar, ubicaremos y seleccionaremos el archivo que se desea cargar. Cargaremos el archivo PTA primero, ya que aquí definimos nuestros proyectos. Damos clic en el botón Abrir. Aquí nos mostrará el archivo que se cargará. Damos clic en el botón Subir y esperamos a que la información sea importada. Una vez que termine, nos mostrará un mensaje de éxito, si no ocurrió ningún error. Por el contrario, si el archivo contiene información que no sea válida, esta pantalla nos mostrará un mensaje de error y la información no será importada. Ahora procederemos a subir el archivo POA realizando el mismo proceso. Si se sube un archivo más de una vez, la información es reemplazada, es decir, la información que había importado anteriormente es eliminada y cargada nuevamente. Una vez cargada la información, esta puede ser consultada en las opciones de PTA y POA. En la sección PTA se puede consultar la información cargada del programa de trabajo anual. La subopción PTA muestra un listado de los proyectos que se importaron del programa de trabajo anual autorizado y a través de esta se pueden consultar las acciones e información de los indicadores ligados al PTA por proyecto dando clic en la opción Ver. En esta opción podemos encontrar la información del proyecto, la información de los indicadores ligados al PTA y las acciones. La opción Indicadores autorizados muestra un listado que contiene la información importada de los indicadores autorizados en el PTA. Por otro lado, en la opción POA, se puede consultar la información cargada del programa operativo anual. La primera opción, Captación IP,
Muestra un listado de los conceptos de la captación de ingresos propios con la cantidad mensual programada, el costo unitario y el total por concepto. Además, el total de toda la captación de ingresos propios, así como la diferencia de la captación de ingresos propios y lo programado. La opción partidas muestra un listado de los proyectos y el total programado por proyecto. A través de esta se pueden consultar las partidas programadas por proyecto. Para esto, daremos clic en la opción Ver información del proyecto. Aquí nos muestra la información del proyecto, los indicadores, las acciones y las partidas programadas por acción. Las partidas que contienen justificación aparecerán con un tono de fondo más oscuro. Para consultar las justificaciones, presione sobre la descripción de la partida y se abrirá una ventana emergente. Aquí podemos ver la justificación para esa partida. Para cerrar, dé clic en la parte superior derecha en la X. En esta pantalla también podemos consultar el total de ingresos propios, el total de gasto directo, la suma del total de ingresos propios más el total de gasto directo, así como la diferencia entre la captación y la programación. Finalmente, la opción Formatos nos permite consultar los formatos del programa operativo anual con el objetivo de verificar la información importada. Por ejemplo, si yo quisiera consultar el formato Desglose de proyectos por programa institucional, basta con dar clic sobre el enlace y comenzará la descarga de dicho formato. Como podemos ver, el formato nos muestra la información importada para poder verificar que la información que se importó es la misma que se nos autorizó. Una vez verificada la información que se importó a través de los archivos, es necesario ingresar el número de oficio de solicitud y el número de oficio de autorización. Para esto, ingresamos a la opción Información de autorización. Aquí ingresaremos el número de solicitud, la fecha de solicitud, el número de autorización y la fecha de autorización. Y presionamos el botón Guardar. Finalmente, daremos clic sobre la opción Terminar captura. Esta opción nos permitirá enviar la información a la siguiente etapa. En esta pantalla se pueden consultar el estado actual en el que se encuentra el proceso, las observaciones que se han realizado, si es que existen. Además, se muestra una lista, la cual muestra si la información cumple con los requisitos para continuar con la siguiente etapa.
Cabe mencionar que si alguno de los requisitos no se cumple, aparecerá en la columna de estatus el error que se está generando y además desaparecerá el botón terminar. Para concluir la importación de nuestra información, es importante dar clic en el botón terminar. Al presionar este botón, enviaremos nuestra información a la siguiente etapa. Como podemos observar, el estado actual cambió a pendiente de validación por el director del ITE. Esto porque la siguiente etapa consiste en que el director del ITE o centro valide que la información que se importó corresponde a la información autorizada por las áreas correspondientes. Después de la etapa de validación por parte del director, el analista de subpresupuestos realizará una validación. Si la información corresponde al autorizado, la información que importó será visible en el módulo de subpresupuestos y en el módulo de adecuaciones de trámites de subpresupuestos. Por el contrario, si es incorrecta, se le enviará observación correspondiente a través del módulo. Si se llega a realizar alguna observación a su información, esta puede ser consultada en la opción de terminar captura y el módulo le permitirá reemplazar su información.